Yo soy Roberto Pajarito Grabois. Dicen que tengo un título de licenciado en Sociología de la UBA. Mi trabajo no pertenece al mundo académico. Me gusta que me definan simplemente como militante peronista. Soy José Luis Muñoz Aspiri, más conocido como Pepe, y coordinador general del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas como Manuel de Rosas del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, soy Alexis Recalde, sociólogo, docente universitario y activista político. Mi nombre es Isia Recalde, soy licenciada en Letras, militante del Movimiento Nacional Justicialista. Me dedico al pensamiento nacional en la Universidad Nacional de La Plata y aquí donde me vino a entrevistar la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Mi nombre es Juan Godoy, yo soy sociólogo, investigador y docente universitario. Mi nombre es Marcelo Coeni, yo soy militante de la corriente peronista Descamisados, soy abogado y docente de Yo creo que la mejor definición del peronismo la dio John William Cook cuando dijo: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. De alguna manera eso incómodo para el país de aquel entonces, para la Argentina del siglo XX, esa irrupción de la clase trabajadora en la historia, esa irrupción de alguna manera de la barbarie que volvía después de años de estar enterrada bajo ese régimen formal liberal que trataba de canalizar todos los intereses de la nación a través de los intereses de la oligarquía. Es ese peronismo que fluye y que no se lo permite explicar la política tradicional. Bien. Oscar Castellucci, que además de ser editor de la obra de Perón, qué bueno que tenés para mostrar a cámara, y uno de los más lúcidos analistas del pensamiento del general, señala acertadamente que la comunidad organizada es algo así como el alfa del peronismo, de la misma manera que el modelo argentino para el proyecto nacional, testamento político del general Perón del año 74, es su omega. La comunidad organizada es el prólogo filosófico del justicialismo que Perón plantea en el año 49 como introducción de un pensamiento político que va a desplegar a lo largo de décadas hasta su muerte en el año 74. Parte del texto de la comunidad organizada que conocemos en formato de libro fue leído por Perón en el acto de clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía realizado en Mendoza en el año 49, y de alguna manera la idea de Congreso Nacional es un gesto de humildad que ha tenido la historiografía del peronismo, porque el Congreso fue un hecho político de tremenda envergadura para el país y para el pensamiento filosófico occidental, porque fue internacional. Participaron gran parte de las voces fundamentales del debate filosófico de Occidente en la década del 40, y pienso en Heidegger, en Croce, en Gadamer, en Bertrand Russell, y figuras centrales del pensamiento filosófico del país como Nimio Danquín, Carlos Astrada, Agoglia, Cosio y un centenar de filósofos ilustres del contexto latinoamericano. Y es notable, digamos, un caso notable, el Congreso de Filosofía y este texto de la comunidad organizada como texto de clausura del Congreso, porque un presidente, que supo como nadie salir al encuentro de los humildes y los desamparados y constituirse en un enorme realizador en la Argentina, también ascendió al estrado
de la cátedra filosófica para expresar los fundamentos de su doctrina, y allí expuso en la comunidad organizada los grandes principios teóricos del justicialismo y su base sociológica, sus fundamentos y sus sentidos. Y que plantea una solución para la Argentina, digamos, cómo se realiza una comunidad de individuos en armonía en un proceso de liberación nacional, planteando una severa crítica a la civilización occidental que está llevando al hombre y al planeta al borde de la autodestrucción. En ese sentido es un texto con profunda actualidad y muy previsor el general Perón en relación a cuestiones que son premonitorias de nuestro propio presente. De hecho, me parece que en los mensajes estratégicos que Francisco está dando hoy en el contexto geopolítico mundial hay una unidad de concepción en relación al texto de la comunidad organizada. Y después, aspectos trascendentes del texto. La comunidad organizada no es otra cosa que la elaboración doctrinaria de un proyecto liberador en plena realización, que Perón está realizando en la Argentina concreta de los años 40. Digo, no es un invento ideológico, sino una profunda lectura de la realidad argentina. Nosotros sabemos que Perón no inventa ni copia la doctrina, sino que la doctrina es una elaboración que tiene que ver con el vínculo y la lectura propia de Perón en relación a la realidad del pueblo argentino. Y lo hizo en todas las capas de la sociedad, porque en la concepción de Perón, la comunidad organizada y el pueblo argentino son todos los que aceptan ser parte de esa nación que va siendo. Por primera vez el pueblo se expresó por completo, no solo en el gobierno, sino en la posibilidad de hacer lo que hay que hacer, y que Perón sintetizó fijando las grandes líneas de acción en la propuesta de la comunidad organizada, con un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libremente organizado. La comunidad organizada es algo más que una frase. No solo se trata de decir que queremos un pueblo libre en una comunidad organizada o una sociedad con un Estado descentralizado, un gobierno centralizado y un pueblo libre. Esos son consignas. Lo importante es la obra, y el rechazo de la oligarquía a Perón y al peronismo es la consecuencia de esa obra de transformación y de organización de la masa popular. Porque no hay mejor defensa del trabajo que el fortalecimiento de la organización sindical, que se lo debemos al general Perón, y que debemos a Perón la existencia de un movimiento obrero que aún hoy sigue siendo un bastión de la resistencia frente a los programas neoliberales como el que en este momento quieren volver a imponer. Tres banderas del peronismo, podríamos decir, son tres banderas que son inescindibles una de la otra, ¿no? Van las tres atadas, digo, porque obtener una bandera es obtener la otra y demás, ¿cierto? Entonces, el peronismo expresa esas tres banderas a partir de la instrumentación de una revolución nacional. ¿Cómo hace esa revolución nacional? A partir de romper con el país semicolonial, ¿no? Va a ser el momento más fuerte de ruptura con ese país semicolonial con respecto a Gran Bretaña, que era el imperialismo que realmente venía acechando en la Argentina, ¿no? Es decir, el imperialismo norteamericano se retrasa un poco el ingreso a nuestro país, ¿no? Entonces Perón va a instrumentar un conjunto de medidas para hacer esta revolución nacional. Fundamentalmente va a nacionalizar toda la estructura productiva, ¿no? Porque Perón nacionaliza el comercio exterior a través del IAPI, nacionaliza los ferrocarriles, fija soberanía sobre los puertos, incrementa mucho la flota mercante que anteriormente estaba, que se había creado anteriormente, pero el transporte de las mercancías era fundamentalmente en flota extranjera, entonces eso tampoco daba posibilidad de fijar precios. Perón incrementa mucho la flota mercante y nacionaliza todos los servicios, ¿no? Nacionaliza la luz, el gas, el agua, crea aerolíneas argentinas. Digo, ¿qué hace Perón?
nacionaliza toda la estructura del país. Toda esa estructura que estaba fundamentalmente en manos británicas, ahora pasa a ser argentina. Perón dice, nosotros pudimos hacer un montón de las medidas que hicimos a partir de que logramos que el dinero se haga argentino. Porque claro, el dinero no era argentino. O sea, lo generaban los argentinos, pero por la estructura imperialista, por la estructura económica colonizada por el imperialismo, ese dinero drenaba al extranjero, ¿no? Manuel Ortiz Pereira graficaba esto decía, la Argentina, dice, es un país rico, en el que llueven enormes cantidades de riqueza, pero alguien sobre la Argentina colocó un techo. Entonces, ¿qué sucede? La mayor parte de los argentinos no se moja con esa riqueza. Y ese techo, como todo techo, tiene dos desagotes, uno a Europa y otro a Estados Unidos, ¿no? Es decir, es la estructura imperialista lo que estaba denunciando. Bueno, Jauretche años después dice, el peronismo a ese techo le hizo enormes agujeros. Entonces, ahí también empieza a aparecer la justicia social, podríamos decir, ¿no? Y aprendimos que ya estaba en la naturaleza inicial del peronismo el concepto de justicia social, de independencia económica y de soberanía política. Y que antes de que se tradujera en el discurso del general Perón al Congreso de Filosofía de Mendoza, de la Comunidad Organizada, esto estaba plasmado en la reforma constitucional de 1949. Ese es el documento principal que expresa y traduce la ideología, la doctrina y la práctica que Perón propone para la reorganización de una Argentina conducida por la oligarquía a una Argentina conducida por el movimiento de masas. La tercera posición justicialista, la idea del tercerismo, tenía que ver que había un primero y un segundo. El primero era un sistema de vida anclado en las potencias occidentales, que era el capitalismo. Una de las alternativas al capitalismo es la segunda vía de desarrollo universal. Estamos hablando de un programa de inclusión social, humana, económica, de dimensiones universal, porque el mundo lo discutía. La segunda alternativa era la soviética, que viene sido la Revolución Rusa. Y lo que va a plantear la revolución justicialista, construir un modelo de desarrollo que pese a toma aspectos de ambas tradiciones, tanto capitalista como comunista, desarrolla un modelo anclado en la realidad nacional, los intereses nacionales. Y la tercera posición suponía una reivindicación del modelo nacional como principio básico de aglutinación de un pueblo que se presenta frente al mundo. El primer eslabón fundamental de la tercera posición era una nación independiente, fuerte, que controlaba los principales resortes de su soberanía política, económica y cultural. Y sobre ese principio de organización nacional se construye una política exterior anclada, fuerte, sobre un núcleo de países con intereses comunes, que era América Latina. Acá hay concretamente acciones por parte de la Revolución Justicialista, pero unida a América Latina, negociaciones con gobiernos y negociaciones con pueblos. Y a su vez lo que va a dar a entender la tercera posición es la construcción de un tejido de alianzas, la raíz internacional que excedía lo meramente latinoamericano con aquellos países que, como en el caso peronista, no se iban a articular ni en la égida soviética del Pacto de Varsovia, que era el pacto militar, ni a la égida norteamericana. Y eso después, a la caída del peronismo, se va a organizar como el bloque de países no alineados y va a tener figuras emblemáticas como Nehru en la India o como el mandatario de Egipto, Nasser. Entonces, la tercera posición de alguna manera tenía que ver con eso, insisto, con la reivindicación de la potestad del desarrollo nacional independiente. Segundo, una idea de soberanía, de articulación de pueblos con intereses en comunes hacia América Latina, la unidad de América Latina, como un marco para insertarse al mundo con ese bloque de países no alineados en la égida ni capitalista ni comunista. Y la tercera posición tuvo entre sus figuras más importantes quien era un dirigente de raíz sindical, de origen socialista, que era Atilio Bramuglia. Atilio Bramuglia, quien fue canciller de Perón, fue quien defendió la posición tercerista en buena parte de los ámbitos de debate de la política internacional. Yo creo que el discurso del peronismo sigue teniendo, o justicialismo,
una absoluta vigencia, porque hay que verlo, hay que leerlo. Y hay que ver que también ese discurso, en este momento, está en la boca de uno de los principales líderes, o el principal líder mundial, que es argentino, y que se llama Francisco, y que lo está diciendo: señores, este modelo capitalista de acumulación es una locura. Esto nos lleva a la destrucción inclusive de la madre tierra, y ahí coincide justamente con la Pachamama. Y no es un discurso nuevo, es el discurso del catolicismo. Es la doctrina social de la Iglesia, en la cual se fundamenta también la doctrina justicialista. Y yo, y esto lo digo públicamente, es la única conducción que reconozco, es la de Francisco, que no es casual que cuando el ex Bergoglio, yo solo lo llamo Francisco, porque es nuestro Papa, dijo nada menos que en la casa del demonio, le digo en broma esto, ¿no? Que es la Casa Blanca, y lo dijo en las Naciones Unidas: vamos a hablar de la comunidad organizada de naciones. Está hablando de que esto es un sistema que no va más. El peronismo siempre es el hecho maldito del país burgués, aún también en estos momentos. Sin duda que hoy, que es la primera vez en toda la historia argentina que la derecha tiene un triunfo electoral, es la primera vez en toda la historia argentina que no tiene que disfrazarse ni con las botas ni a través de los partidos populares, como lo hizo alguna vez con el propio radicalismo y alguna vez con el propio justicialismo. Sigue siendo el lugar incómodo, el lugar que renace, el lugar que siempre es... Yo me acuerdo siempre una frase de Dolina que dice: la esperanza del pueblo es como las olas del mar, que parece que se va pero siempre está volviendo. Y esa es la mejor definición también del peronismo, ¿no? El peronismo, en tanto existan los intereses plebeyos, en tanto existan los intereses populares, en tanto exista un pueblo que necesita construir su propia historia, el peronismo siempre va a renacer.